El día de Buenos hoy, días. el día de hoy vamos en conmemoración del Día Internacional del Cooperativismo de Ahorro y Crédito, el Día Nacional de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, la Federación FECOPSE, Federación de Asociaciones Cooperativas de Ahorro y Crédito, se permite presentar a don Melisandro Quiroz, que nos va a exponer sobre la actualidad y enfoque crediticio para el sector financiero nacional. Ya don Melisandro ha colaborado con nosotros en otras ocasiones y sabemos que cada una de las personas podrá ampliar detalles. Bombardéenlo con preguntas porque él es un profesional en el campo que viene a actualizarnos y a mejorar nuestro entendimiento para esta última fase del año y lo que podría esperarnos para el 2022. Así que con ustedes, don Melisandro Quiroz, buenos días a todas y a todos. Saludos desde FECOPSE en esta celebración del cooperativismo de ahorro y crédito. Buenos días. Gracias. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos y, como siempre, el agradecimiento a FECOPSE por la gentileza de tenerme en cuenta para esta charla y las que hemos tenido en el pasado. Me han pedido un poquito hacer un recuento de cómo anda el tema del crédito en el sistema financiero y vamos a tratar un poquito de hacer ese recuento, tratando de abordar, porque el tema se nos vuelve muy amplio, dos aspectos, la mañana de hoy muy concretos, el tema del crédito hipotecario y tocar ahí uno de los aspectos que creo que algunos lo conocen, otros no, y me pareció importante, se lo había dicho a la gente de FECOPSE que lo conocieran, que es el proyecto de ley que ya está en Asamblea Legislativa, ya está en comisión con un llamado leasing habitacional que ahorita les comento de qué trata. Y hacer un poquito de revisión de un tema que creo que no hay que dejar de perder por la importancia que tiene, que es el tema del crédito pymes, que ahorita lo vamos a revisar un poco los pormenores de esa parte. Entonces, sin más preámbulo, comencemos a ver un poco los principales determinantes del mercado crediticio en el 2021, datos que hay en estos momentos disponibles. Comencemos con el dato más crítico cuando uno lo tiene que ver desde el punto de vista frío, contable, que es ese famoso dato de cuánto ha evolucionado el crédito entre punta y punta, entre periodo y periodo. Aquí el último dato disponible, que es el de agosto, este de hecho es el de julio, pero no ha cambiado mucho, es que el proyectado, más que el proyectado, el dato que ahorita tenemos sobre la mesa de crecimiento del crédito nacional es de un 2.8% de toda la cartera. Ahí, como ustedes lo ven a pie de página, ahí sí se excluye el caso del Bambi, porque sí tiene un efecto muy particular. Los créditos, acordémonos de Bambi, son créditos de segundo piso, entonces aquí lo que estamos tratando de medir más es el crédito ya de dos tipos, el crédito al consumidor y el crédito empresarial. Entonces, por ese lado hay que diferenciar. Cuando hacemos un recuento de ese 2.8 y tratamos de analizarlo, aquí hay que irnos un poquito al detalle y aquí trato de hacer un poquito esa revisión. Permítame acá. Que hay que tener en cuenta, que siempre lo digo en estas charlas y a veces perdemos la perspectiva, y que pasa en el sistema financiero y en el sistema cooperativo no es tan estrictamente que pase. A nivel nacional, esto que ustedes tienen acá a la izquierda, es la distribución de la cartera de crédito en Costa Rica. Y vean que no hay donde perderse. Los dos grandes componentes que determinan la cartera de crédito de Costa Rica son el crédito de consumo, un 31%, y el crédito de vivienda. Es decir, a nivel nacional, sistema bancario, llámese bancos públicos, bancos privados, financieras, cooperativas, mutuales, la gran proporción son estos dos componentes, crédito de consumo 31% y crédito de vivienda. Ahí tenemos el 60% y todo lo demás se diluye en esos otros tipos de créditos que ustedes ven ahí. ¿Qué es la parte relevante? Bueno, que definitivamente el crédito de consumo y el crédito de vivienda tienen una parametrización un poco, no un poco, bastante determinada por el nivel de ingreso personal de las familias. Entonces, aquí sí hay un tema que hay que la mañana de hoy resaltar, que es que estas dos modalidades de crédito, el crédito de consumo, el crédito para comprar la refrigeradora, para comprar el carro, para viajar, y el crédito de vivienda están muy estrictamente relacionados con el nivel de ingreso. Entonces, eso nos limita mucho de que la capacidad de crecimiento en esos créditos está asociado a la capacidad de crecimiento del ingreso de las familias. Eso es un elemento que la mañana de hoy yo quisiera resaltar. Y entonces eso nos lleva al entorno que estamos viviendo. A nivel de dato, cuando comparamos o tratamos de ver este crecimiento del 2.8 y lo descomponemos, obsérvese acá, por modalidad de crédito, véase como el crédito de consumo
ha decaído. A esta fecha que estamos midiendo de junio de 2021 ha decaído un 1.4%, menor que la que ya traíamos en el 2020. Y entonces esto, ¿qué es lo que debería llevarnos un poco a cuentas? De que definitivamente uno de los componentes más altos, ahorita lo vamos a ver, de la cartera de crédito, las cooperativas, es consumo. Entonces estamos en un nicho de mercado que hoy está a la baja. Y esto tiene dos elementos que ahorita voy a resaltar, pero a nivel nacional está pasando también. No es solamente un tema de las cooperativas, tengo que decirlo para que la gente no se sienta como un tema de que es solamente el sector cooperativo el que lo está, ¿cómo se llama?, tratando de revisar, de tener, sino que todo el sector económico, financiero, toda la banca lo está viviendo. El de vivienda, vean que los demás créditos, ahí un poquito, manufactura ha crecido, comercio se ha caído, comercio, acordemos, son créditos ya propiamente para actividades, como su nombre lo dice, actividades de negocios. El otro gran componente, que es el que estamos destacando, vivienda, ha crecido un 5.2, pero aquí sí hay que tener un poco de cuidado porque el crecimiento que estamos notando en este corte de junio tiene la problemática de que está reflejando mucho del tema de las readecuaciones que el sector estaba teniendo en el crédito de vivienda, todas las famosas readecuaciones o las capitalizaciones que se le estaban haciendo a un cliente que no podía pagar el crédito, se le decía, venga, entre, siga con el crédito y lo que hacemos es que le posponemos sus pagos y se lo capitalizamos. Entonces, este efecto del 5.2, ahí hay que tener un cuidado bastante, acá lo tenemos, o sea, que está el crédito. Esta es la velocidad con que ha venido creciendo el crédito de construcción y de casas, como repito. El problema es eso, estamos viendo créditos o una variable que no es solamente créditos nuevos clientes, sino la capitalización de las cuotas que no se están pagando, que entraron al saldo y ahora hacen que el saldo promedio esté creciendo. Entonces, por ahí hay que tener cuidado. El otro elemento es que lo que está creciendo mucho en el sector de la construcción, y no nos alcanza el tiempo para ver todas las estadísticas, es construcción de tipo social, que el componente de crédito es muy pequeño, pero es un volumen alto y entonces eso jala un poco la curva. Lo que sí me gustaría que viéramos es este comportamiento del crecimiento de los saldos de la cartera de consumo. Si ustedes observan, de enero prácticamente ya hasta mayo, este es el saldo de la cartera, venía decreciendo. Un poquito ahí entre mayo, junio y julio volvió a subir. Y esto no hay donde perderse, es un patrón que uno podría decir parte de la situación de la pandemia. Las familias están tomando una decisión de menos endeudamiento y algunas que han recuperado ingresos más bien están pagando deudas. Entonces, qué complicado, de nuevo, porque mucho el nicho del sector cooperativo de ahorro y crédito ha sido el crédito de consumo, que en estos momentos, vean ustedes, si hablamos de que el crédito nacional está creciendo a ese famoso dato del 2.8, llamémonos a cuenta de que el crédito en el cual uno diría que es un gran fuerte las cooperativas, que es el crédito de consumo, está decreciendo. Y eso sí es un tema de tener a cuentas. Disculpen acá la calidad de la imagen, traté de escanear lo mejor posible, pero este es un dato del mismo comportamiento del 2.8 distribuido por sector. Si me siguen acá, el caso del sistema financiero está por acá. Ahí estamos las cooperativas, están los bancos del Estado y prácticamente las cooperativas están creciendo casi a un 2.3%. De ese 2.8 nacional están muy alineados. Vean que el que está por encima, casi una tasa del 6, y ni qué decir por encima del 10, son las financieras, lo cual obviamente hace también un tema que hay que la mañana de hoy destacar. Crecer en créditos de consumo en un sistema tan regulado como es el de Costa Rica, con toda la parametrización para que alguien sea sujeto de crédito, se ha vuelto complicado. Es decir, si ya es complicado poder crecer en el nicho de crédito de consumo, con mucha más razón, uno de los temas que hay que tener claro es qué tanto las cooperativas podrían aflojar o revisar sus parámetros de apetito del riesgo para tratar de entrar más con algún tipo de clientes en ese tipo de cartera. Lo cierto es que prácticamente, hay que decirlo, en créditos de consumo nos está costando. De hecho, acá, este es el dato de ahora de agosto que saqué, la cartera total de las cooperativas a agosto, la variación es un crecimiento del 1.82, crédito total, pero cuando lo vemos en crédito prácticamente de consumo,
tenemos el mismo comportamiento nacional. La cartera de crédito de consumo del sector cooperativo se está cayendo, con el agravante de que, si vean, si se acuerdan, el crédito de consumo a nivel nacional dentro del pastel de los tipos de crédito representaba un 32%, en el sistema cooperativo es un 73%, es decir, 3/4 de lo que es la cartera de crédito depende de consumo. Y ahí sí hay un tema de alerta la mañana de hoy que hay que tener la preocupación de qué vamos a hacer, qué alternativas podríamos tener en el horizonte y a muy corto plazo para este fenómeno, ¿verdad? Porque uno tiene que preguntarse si esto es un fenómeno que va a continuar o qué podría uno esperar. Y mucho de la respuesta la vamos a ver ahorita en el comportamiento del ingreso. Recordemos que el crédito de consumo, que siempre hay que tenerlo presente, es un crédito que depende de esta variable, la variable de ingreso. Entonces, de alguna forma, mientras tengamos un ingreso que no crece tan rápidamente, mientras tengamos un consumo que eventualmente muy difícilmente podríamos ajustar, y partiendo de que las familias todavía puedan tener algo de ahorro, el crédito de consumo está muy apretado en este entorno. Un poquito el mensaje que uno quisiera mandar es este tema, y lo he venido revisando con algunas cooperativas con las que vengo trabajando los planes estratégicos, de que hay que visualizar el crédito de consumo como un tema de estrategia que nos debe replantear no solamente qué tanto podría yo prospectar nuevos clientes, o sino más bien qué tanto debería yo mejorar mi cartera promedio dentro de los asociados que ya tengo. Eso es un poco temas de estrategia que cuando uno ve estos números se plantea qué está pasando. Y aquí tal vez resumo de esa forma. Tenemos una concentración en el sector cooperativo bastante alta, 70% casi, diríamos, en este momento con la reducción del comportamiento del 2021, que está en cartera de consumo. Y es una cartera, repito, que viene hacia abajo y que, de nuevo, el principal elemento a tomar en cuenta es qué tanto podría revertirse este resultado. Y la respuesta tenemos que verla en la capacidad de que el ingreso mejore en las próximas semanas. Y aquí, un dato que salió el día de ayer, este es el dato más fresquito, que es cómo anda el ingreso nacional por nivel de ingreso promedio. Si me siguen acá, esto está distribuido en hogares, estos son los 5 quintiles. Costa Rica tiene 1.666.000 hogares, el promedio nacional son 3.09 personas por hogar, el papá, la mamá y el chiquito prácticamente. Si ven acá por quintiles, y cuando tratamos de ver ya el ingreso distribuido, el ingreso promedio nacional hoy de Costa Rica es de 991.000 colones. Comparado julio 2021, que es este corte que entregaron ayer INEC, contra julio 2020, mejoró un 11%. O sea, promedio las familias están creciendo en su ingreso unos 99.000 colones. ¿Cuál es aquí el punto? Bueno, ¿qué tanto se da esta mejora en el ingreso en todos los quintiles? El quintil más bajo de Costa Rica son esas familias que están ahí en la parte inferior de la escala de capacidad de ingreso. Son familias con un ingreso familiar de 203.000 colones, y en la parte superior están aquellas familias que el promedio, entiéndase que el promedio no es que ese es su ingreso en ese rango, sino que ese es el punto medio de ese grupo, es 2.538.000. Para todas las familias, dice INEC, ha mejorado el ingreso con respecto al 2020. Sin embargo, vea que la velocidad de ajuste, la variación 2020, no es pareja para todos. Uno podría, de hecho, el cuarto quintil, que lo he marcado aquí, creció en apenas un 8%. Y cuando uno dice, bueno, ¿y qué es la relevancia de este dato? La relevancia es que mucho de lo que podríamos interpretar que es el nicho de asociado promedio de las cooperativas es este cuarto o tercer quintil. Entonces, aquí sí tenemos un problema, que es cómo crecer en una cartera donde la velocidad de crecimiento del ingreso no es tan rápido. Igual, no, por temas de tiempo no me quise extender mucho, pero a esto junte lo que esas son las familias que tienen ingreso. A esto hay que sumar el tema del desempleo, que pesa en ese tema de que el crecimiento de la cartera de consumo no está siendo más positiva porque tenemos menos compradores. Toda esta gente que está desempleada ya no es sujeto de crédito, y entonces nos complica el asunto. Entonces, uno podría llegar y decir, bueno, tenemos un ingreso promedio relativamente bueno, y uno diría sí, pero acá está un poco la otra cara de la moneda, y es cómo está el endeudamiento de las familias. Y entonces aquí
de nuevo, este es el último dato que está disponible, este no está tan reciente, este es 2019. Aquí lo que tenemos es a las familias, igual distribuido por quintiles, pero qué tanto las familias tienen diferentes mecanismos de financiamiento. Entonces resulta que a nivel nacional, ahí están el 1.600.004 hogares o familias que hay, y si me siguen acá, a nivel nacional, un 9.4% de los hogares de Costa Rica tienen tarjetas de crédito. Eso es a nivel nacional. Cuando ya uno empieza a moverse en los quintiles del más bajo ingreso, ese de 200, y se va al más alto, que son de esos de 2 millones y resto, más proporción hay en tarjetas de crédito. Cuando vemos créditos de vivienda, la proporción que tiene crédito de vivienda en Costa Rica, alguna gente se asusta porque cree que hay más créditos de vivienda. La proporción de créditos de vivienda en Costa Rica es baja. Es baja la proporción de vivienda y de crédito de vivienda en nivel nacional. Este dato, repito, 2019, que si lo comparamos en la actualidad, muy probablemente va a crecer un poquito, está en 13.58%. Ese es el total de familias que también tienen préstamos de vivienda. Acordémonos que no son excluyentes. O sea, hay familias que tienen tarjetas de crédito, tienen créditos de vivienda, tienen créditos con otras entidades financieras, créditos con empresas comerciales, y ahí sigue el total de créditos. ¿Qué es la parte interesante también en el tema de crédito de vivienda? Que de nuevo, si ustedes se mueven del más bajo ingreso, el quintil 1 al quintil 5, que es esas familias de 2 millones, y aquí están las familias de 1 millón en el quintil 4, vean que la proporción de familias que tienen créditos de vivienda no supera el 10% antes del tercer quintil. Es decir, los compradores de vivienda de nuestro país que necesitan créditos prácticamente empiezan a aparecer entre las familias que hoy ganan más de 1 millón. Lamentablemente, esto hace también que el tema del crédito de vivienda como producto que uno podía tener en el radar para las cooperativas se vuelve también complicado, porque si aquí la mañana de hoy discutimos sobre el posible tema de estrategias y la necesidad de que las cooperativas visualicen otros campos donde moverse, aparte del crédito de consumo, sí es también cierto que meterse en el crédito de vivienda, desde el punto de vista financiero, tengo que decirlo, implica moverse a buscar sujetos con capacidades de ingreso alto. Y aquí no quisiera desmerecer los esfuerzos que han hecho las cooperativas en el crédito social. En el crédito Bambi, creo que muchas cooperativas han hecho muy buenos esfuerzos, pero para los que nos acompañan acá, que están muy relacionados con el tema financiero, de lo que genera un crédito de vivienda tipo social versus un crédito de vivienda normal, el crédito social es mínimo el impacto que tiene en la situación de resultados de las cooperativas. Es un crédito marginal que prácticamente la cooperativa no le venga mucho ingreso. El crédito de vivienda, como lo estamos visualizando, que hace una entidad, un banco público, un banco privado y hasta esas financieras, es un crédito de intermediación donde se está cobrando una tasa de interés por intermediación relativamente alta. Y ahí, de nuevo, entonces, vean que prácticamente se vuelve interesante para las familias, prácticamente con ingresos de 2 millones de colones mensuales para arriba. Entonces, se nos está complicando. Entonces, aquí abajito, marqué, aquí me disculpo acá, más o menos, datos de INEC de 2019, ¿cuál es el promedio de deuda que tienen las familias? A nivel nacional, ese dato del 2019, deuda en términos de deuda financiera. En el 2019, prácticamente del ingreso familiar de esa época, que ahorita lo que lo acabamos de ver mejoró un poquito, casi un 10%, casi el 22% están en pagos que tienen que hacer las familias de las deudas. Y esto hay que tener también una salvedad, que esa información viene de INEC de lo que se entendería que son deudas formales. Uno podría pensar que todo lo que son deudas informales no están reportadas. Y de nuevo, uno podría ver como las familias de más bajo ingreso tienen más nivel de deudas desde el punto de vista financiero. Las familias de más alto ingreso, aquellas que ya ganan más de los 2 millones, la cuota promedio de pago de pasivos por deuda anda a los 419.000 colones, y ahí el peso, obviamente, la deuda se diluye porque tienen un ingreso mayor. Entonces, aquí sí estamos en un panorama complicado, donde si uno quiere entenderlo, las familias tienen una presión de financiamiento, pero su capacidad de endeudamiento, que nos lleva otra vez el tema del ingreso, se limita. Aquí cierro este capítulo precisamente tratando de hacer un ejercicio con esta información que tenemos, y es más o menos lo que estamos viendo. Esta misma información de INEC nos permite llegar a la siguiente conclusión.
si tuviéramos estas familias como las tenemos hoy, distribuidas por quintiles, en este nivel de ingreso familiar, lo más bajo, pues, el más bajo, 261,000, y el más alto de 2.395.000, aquí viene inmediatamente en celeste el gasto de consumo. ¿Entiendes? El gasto de consumo es el gasto para la sobrevivencia de la familia, no es un gasto de deudas, es lo que la familia gasta. Véase que una familia del cuarto quintil, que son estas familias que están ganando entre 995, ya según este dato van por el millón 100, esas familias prácticamente el 85% de su ingreso se va en consumo familiar. Ahí adentro hay que tomar en cuenta, porque el estudio así lo trata de tipificar, cuánto están gastando, por ejemplo, muchas de esas familias en vivienda, en alquiler de vivienda. Y ahí se consume casi un 27% del gasto. Si uno compara el ingreso de esas familias contra su gasto, esas familias hoy, aquí en rojo, del cuarto quintil, ¿verdad? Que son, repito, casi que el nicho de mercado que las cooperativas, podría uno presumir, tienen más al alcance, son familias que les sobran 144,000 colones mensuales. Eso es lo que les sobra, 144,000 colones mensuales. Y de nuevo, si comparamos eso con los niveles de endeudamiento que tienen hoy, que están ahí, lo que acabamos de ver, que esa familia de este cuarto quintil ya tiene pagos por deudas de casi 206,000 colones, vean que el disponible neto, hoy por hoy es negativo. Donde si se pasan al quinto quintil, ahí lo que vamos a ver es que ahí sí queda un neto mucho mayor. Vean la diferencia. Ahí esa familia promedio, desde el punto de vista de ingreso corriente, le queda un ingreso mucho mayor, pero son las familias de más alto ingreso. Entonces, ¿qué es lo que trato un poco de plantear acá? Un poco complicado el panorama, ¿eh? Porque ya lo que estoy planteando es que son familias que, aunque el ingreso familiar ha mejorado un poquito este 2021, su nivel de gasto ya es alto, producto de todo su patrón de familia, como de gastos de alquiler de vivienda, y ya vienen endeudadas. Entonces, aunque mejore un poquito su nivel de ingreso, no le queda tanto como podríamos presumir para seguir endeudándose. Y entonces, casi que la mañana de hoy no podría decir que ese grupo, esos 333,000 familias del cuarto quintil, difícilmente uno podría verlas como un buen prospecto de crédito para el sector cooperativo o para todos en general, no solo para el sector de nosotros, sino para todo el sector. Y eso, de nuevo, entonces prácticamente nos dice que si las cooperativas quisieran ver un futuro más halagüeño en cuanto a prospectos de asociados y clientes donde pueden crecer, definitivamente no hay donde perderse, habría que ir a las familias de más alto ingreso de este país. Y ahí entramos entonces en otro nivel de discusión. ¿Cuál? La competencia. ¿Qué tantas alternativas, como lo podía hacer en el pasado, que las cooperativas sí se volvían muy buen fuente de apoyo para financiamiento de esas familias de ingreso medio o bajo, versus que no había algún tipo de sector interesados en ellos? Ahora la parte complicada, vean el panorama, es que casi que si las cooperativas quieren sostener su ritmo de crecimiento, van a tener que meterse en un nicho donde ya hay muchos competidores, que es el nicho de las familias de ingreso alto. Entonces, es un panorama bastante complicado. Cierro aquí, que a veces se nos olvida cuando hablamos de esta capacidad de endeudamiento. Entonces, el elemento crítico determinante es este ingreso, y ese ingreso a veces se nos olvida. Cuando tratamos de ver cómo medimos el endeudamiento, acordémonos que para los efectos bancarios hay que quitarle todas las deducciones de ley. Si usted tiene un ahorro, es parte de lo que se le deduce dentro del cálculo de endeudamiento. El que usted tenga ese ahorro significa que es menos capacidad de dinero que usted puede dedicar al endeudamiento. Se le quitan los otros créditos. Cuando se hace la consulta en su jefe, se estima cuánto es lo que tiene usted de endeudamiento. Se le hace este cálculo de estimación de consumo y al final ese disponible es el que marca el endeudamiento que usted puede tener. Y como estamos viendo, tanto por el lado de arriba como por lo que es el componente de abajo de consumo, se nos estrecha. El ingreso crece a un ritmo lento y el consumo al final, si bien es cierto, se puede controlar, definitivamente no nos permite hacer que esa brecha de ingresos netos esté creciendo. Salvo, de nuevo, en el quintil 4 de las familias de esos 2.500.000 colones que son las familias de más alto ingreso del país, que son las que muestran esa brecha ya más holgada con respecto a las otras familias que esa capacidad de endeudamiento
no mejora. Y más bien, hay que decirlo con el cuidado al caso, más bien se está deteriorando. Termino acá entonces el tema de introducción de lo que era el panorama del sector crediticio y procedo rápidamente a comentarles de un proyecto de ley que está en la Comisión de Económicos, proyecto de ley bajo el número 22.455, denominado, como lo ven acá, Ley de Arrendamiento Habitacional con Opción de Compra. Fue presentado por la diputada Karina Niño y quien muy gentilmente a través del equipo económico ellos nos contactó a este servidor y a Rodrigo Matarrita, otro colega del sector, para colaborarles un poco en el enfoque que podría tener el proyecto. Este proyecto, ¿qué es lo que persigue? Atender uno de los temas más complicados, que es cómo hacer que las familias que hoy alquilen puedan realmente ser sujetos de crédito. Y aquí un dato también que salió ayer, actualizado. Estos son los mismos 1.650.000 hogares de Costa Rica, dato de julio de este año. Y lo que tratamos de ver en este cuadro es qué tipo de vivienda tienen esas familias. Y entonces, si me siguen, aquí está el número de familias que tienen la vivienda totalmente pagada. El número de familias que tienen vivienda pagando a plazos, es decir, que tienen la vivienda, pero la tienen todavía con deuda. La gente que alquila, la gente que vive en precario y la gente que vive en vivienda de otras modalidades, que es prestada, cedida, ¿verdad? Vean que el grupo fuerte, proporcionalmente, es la vivienda totalmente pagada. Y si alguien se pregunta, ¿y por qué es tan alta la vivienda totalmente pagada? Eso es vivienda Bambi. O sea, nosotros tenemos en Costa Rica programas sociales muy buenos que han hecho que obviamente las familias, estas que hablábamos de primero, segundo quintil, tengan realmente acceso a vivienda, y eso hace que la proporción de vivienda financiera, de vivienda pagada, sea bastante fuerte. Pero, de nuevo, obsérvese la vivienda financiada, gente. Solo un 9% hoy tiene vivienda financiada. 149.000 familias de 1.659.000. Y la pregunta es, ¿y por qué tan poco? Y un poco la respuesta sería por el tema de capacidad de endeudamiento que tienen las familias nacionales para adquirir vivienda desde el punto de vista ya vivienda normal, no la vivienda social, o sea, la vivienda que estamos hablando que supera los 32 millones que usa como parámetro Bambi. Bambi ahí es un parámetro que usa para la vivienda social. Entonces, si alguien quiere endeudarse para vivienda por encima de los 32 millones, definitivamente tiene que ir al sistema financiero, bancos públicos, cooperativas, bancos privados, y te pasan por todo el filtro de capacidad de endeudamiento. Y definitivamente hoy, como está el panorama, o desde hace casi 3 años, de 2019 venimos con este asunto, la capacidad de endeudamiento de las familias para ser sujeto de créditos para un programa de vivienda son pocas. Y entonces más bien resalto acá que proporcionalmente hoy por hoy, y al rato la gente no lo tiene claro hasta que ve números como estos, la vivienda en alquiler es mucho más alta, el número de gente que alquila, que la gente que tiene vivienda financiada con un préstamo. Entonces, el 17% de la vivienda está en alquiler. Mucho lo que ha pasado, y de nuevo, cuando, como dicen, se junta el hambre con las ganas de comer, es que las familias quieren casa, pero las casas están muy caras o usted como sujeto de crédito no califica. Y entonces aquí trae algunos ejemplos, algunos pueden verlo por sus propios barrios. Lo que está pasando en el panorama constructivo es el hecho de que hay familias que quieren tener vivienda, pero no son sujetos de crédito. Y ya hay mucho stock de vivienda en la calle. Y los constructores, como ustedes ya pueden presumir, están entrando en problemas de colocación de producto vendido. No están, tienen el producto hecho y no encuentran sujetos que sean, no encuentran compradores que sean sujetos de crédito. Y entonces ya desde hace casi 3 años ha venido, esto es un dato aquí de Costa Rica, esto es un proyecto allá por Heredia, la Construreal, han venido entonces desarrollando modalidades que en el medio local o internacional es el famoso alquiler con opción de compra, que le dicen a usted, vea, hagamos un trato, alquíleme esta vivienda por un año, quédese alquilando, vaya pagándome el equivalente de la prima, dicho de otra forma, si la prima eran 10 millones, tratamos de distribuírsela en 12 meses o en 18. Y coja ese tiempo para ver si ya usted dentro de 18 meses es sujeto de crédito. Problemas de ese tipo de propuestas, bueno, que usted puede efectivamente pagar la prima, pasan los 12 meses, pasan los 18 y aún así usted no es sujeto de crédito.
Entonces, ahí usted perdió todo lo que acumuló del pago de la prima, porque lamentablemente estos modelos privados tienen esa condición. Yo le doy la posibilidad de que entre a la casa, me va pagando la prima, pero si definitivamente al mes 18 usted no ha podido ser sujeto de crédito, lamentablemente perdió su dinero. Esa es una versión, por ahí hay otras que le dicen, vea, amorticemos una parte del monto de la casa y eso le va a hacer que le baje el monto a pedir prestado. Y entonces al final usted está pagando un poco más de alquiler que lo que pagaría con un crédito normal, esperando que cuando lleguen los 18 meses, de nuevo usted sea sujeto de crédito. En resumen, aunque bien intencionado, lo que se está haciendo mucho en la calle, hay que decirlo, tiene el problema de que no obvia que toda esta gente que quiere entrar a comprar vivienda, aunque cumpla los 18 meses de pago de alquiler, al final, cuando llega el sistema financiero, a donde ustedes, a las cooperativas, al banco público, al banco privado, y cuando lo pasan por el filtro de calificación de deuda, le van a decir, no es sujeto de deuda. Y entonces pierde su dinero. Entonces, un poco lo que pensábamos en este proyecto, que tampoco es destruir el agua tibia, ya se usa en otros países, es aplicar un poco el esquema internacional. Aquí entonces, cuando vemos el modelo convencional de crédito habitacional, con el que todos nos acordemos, de siempre el crédito habitacional típico, ¿en qué se basa? El crédito habitacional se basa en que la gente paga una prima, generalmente nos dicen, la casa cuesta $100,000, pague el 10% a la entrada, a veces pensando en viviendas no tan caras, que están más cerca de la vivienda social, algo pellizcan de bono, y usted va pagando cuotas en el tiempo hasta que al final, en algún momento, a los 15, 20 años, ya pagamos la casa. Y en ese momento la casa es de nosotros. Entonces, problemas que tenemos. El tema de la prima es una restricción de entrada al sistema financiero. Si usted no tiene la prima, el banco no te da el crédito, porque el banco, algunos han ido al extremo de financiar un 95%, pero ya los bancos se están dando cuenta que puede ser muy riesgoso y entonces el tema de la prima es complicado. El otro es la cuota como tal. No te alcanza porque resulta que la casa que querés te exige una cuota de pago de préstamo de vivienda mayor que la que te sale en tu capacidad de endeudamiento. Si nosotros otra vez pensamos en capacidad de endeudamiento, cuánto es el ingreso, cuántos son mis gastos, y resulta que me quedó un endeudamiento, que puede ser, por ejemplo, que me quedan 300,000 colones libres, resulta que la casa que quiero necesita una cuota de 400,000. Entonces, 300,000 libres contra la cuota no me da. Y eso me lleva a que yo tendría que pensar que necesito una casa que sea de 300,000 colones, igual a mi capacidad de endeudamiento. Y el problema, como ya también ustedes pueden presumir, es que no la encuentro. Entonces aquí nació el tema del leasing. El leasing lo que tiene como característica, para que todos lo tengamos claros, el leasing habitacional, a diferencia de la hipoteca, es el derecho de propiedad. Cuando nosotros cogemos un crédito hipotecario, el día que nos dan el crédito, usted recibe el crédito y hay un traspaso de titularidad. El vendedor de la casa, la inmobiliaria, le pasa a usted la casa. Y entonces usted o cualquiera de nosotros va al registro de la propiedad, pedimos nuestra certificación registral y aparecemos que somos dueños de la casa XX. Y al final, pie de página, usted ve anotaciones, crédito hipotecario o fideicomiso hipotecario a favor de un banco. La casa, desde el punto de vista legal, ha sido traspasada y somos los dueños titulares de la casa. En leasing no hay traspaso de la propiedad. El leasing es muy a lo que se podría llamar los modelos internacionales que llaman el comodato, donde el propietario de la vivienda consiente que usted entre a la vivienda. Y entonces aquí empiezan elementos de riesgo diferencial que uno podría valorar que hoy el sistema no tiene. Cuando queremos ver crédito hipotecario, hay un tema de riesgo que es que, aparte de la titularidad, hay que iniciar todo el proceso, si usted no paga, de recuperación de la casa, y eso pasa por todos los costos de devolver la casa al propietario original, que en este caso sería el banco. En leasing, ya el solo hecho de que no hay traspaso, eso implica que el dueño de la casa se está exponiendo menos desde el punto de vista de la recuperación. Y eso es un poco importante que quisiera que se lleven de este proyecto. O sea, eso es un elemento muy fuerte. En leasing no hay traspaso de la propiedad. Lo que hay es un contrato donde usted está protegido de que usted tiene 3, 5 o hasta 7 años para, como ustedes lo ven, para hacer uso de la casa. En esta versión de leasing que estábamos presentando con la señora diputada, usamos dos versiones. Una, que es la versión chilena. La versión chilena lo que dice es, hagamos un modelo donde las familias
calculen cuál va a ser el valor de la casa dentro de 5 años. Usted dice, vea, yo hoy no tengo capacidad de endeudamiento. ¿Por qué? Porque todo lo que estamos pasando. Mi familia, resulta que yo estoy con trabajo, pero mi esposa no, mi hijo tampoco. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Correr en el tiempo la decisión de la compra. Entonces, la decisión de la compra va a ser dentro de 5 años. Y entonces, ¿qué es lo que se hace? Se calcula cuál va a ser el valor de la casa en el futuro. Y ahí se pacta inmediatamente el precio. Así, la casa hoy costaba 60 millones, posponer la decisión de compra 5 años va a hacer que la casa pase de 60 a 62 o a 63. Obsérvese que es un tema que es de negociación. Pudiera ser que la persona que está vendiendo diga, no, no, vamos a dejarlo igual. Esto es un tema financiero. Al final, el asunto es que cuando se entra a estos modelos, el otro elemento importante del leasing es que queda predeterminado el valor futuro de la casa. No se puede modificar. ¿Por qué? Porque eso es una seguridad jurídica para las partes. Usted, que es el que está hoy alquilando, sabe que entre 5 años tiene derecho a ejercer una opción de compra a un precio predeterminado. No es que le van a salir diciendo que la casa ya no vale 65, sino que vale 70. Eso está fuera del contexto de esta ley. O sea, la ley te va a proteger de que no va a haber incremento en el valor. Y el modelo de leasing lo que hace es que lo que usted va a pagar de alquiler, la cuota, por ejemplo, si habláramos de que tratamos de lo que queremos es que como ya sabemos el valor futuro de la casa, que va a ser 65 o 62, aumentó, se calcula la prima que hay que pagar en aquella fecha futuro y ese monto, esa prima, llámese 10 millones, se distribuye dentro de todo el plazo de esos 5 años, pero con la característica de que la familia que está pagando ese alquiler sabe que en ese componente de alquiler viene un porcentaje de ahorro que es el que se va a usar para pagar la prima. Es decir, las familias en esta versión le están pagando al dueño de la casa el alquiler y hay un componente pequeño, pero se va calculando financieramente, donde el componente que se está agregando a la cuota es el ahorro que se va acumulando. La ley prevé, es un tema también interesante para las cooperativas y para todo el sistema financiero, que ese ahorro esté guardado en una entidad financiera. ¿Por qué? Porque va a ser el tema que a ustedes les va a favorecer para que el asociado, por ejemplo, si entra a estos programas, tiene la posibilidad de que ya el ahorro acumulado es el que está guardado para ejecutar la prima y entonces la cooperativa está lista para darle el crédito dentro de 5 años. De alguna forma, estos modelos ayudan a organizar la demanda futura, porque si un asociado entra a este programa y ya él pactó que en 5 años va a ejercer el derecho de compra, entonces ya sabemos que se va a convertir en un demandante de crédito entre 5 años. Eso organiza la demanda. Si es importante, y eso es otro tema, el tercer elemento, fuera el tema del traspaso, fuera el tema de lo que es el pactar el precio, es que la opción de compra tiene que ejercerse. Es decir, no es factible que llegue el año 5 y la persona, en este caso, por ejemplo, el tipo estaba casado y se peleó con la señora y dijo, ya no quiero la casa. No, tiene que ejercer la opción. Si no la ejerce, los ahorros acumulados se le compensan a favor del dueño de la propiedad por no ejecutar la opción. Entonces, esa es una versión del modelo de leasing que hay en Chile. La otra versión es un modelo de leasing que se usa en Colombia. La diferencia fundamental con respecto al tema de Chile es que ahí la cuota no está compuesta, es una cuota solo de pago de alquiler. ¿Qué es la diferencia del leasing colombiano con el que hoy podríamos ver de crédito? El riesgo. De nuevo, en los modelos de leasing que se usan a 15 o a 20 años, vean que aquí en el leasing de 20 años es como si fuera un crédito. Hay un valor de la casa, se calcula cuál es el préstamo y se calcula la cuota y el número de años. Dice, voy a darle a esta persona una casa que vale 35 millones, sabemos que el préstamo va a ser de 33 y lo que hacemos es que lo que tenía que pagar al principio, la prima, lo pasamos al final. ¿Cuál es la ventaja del leasing en esta versión? Que si usted, por ejemplo, hoy, visto su capacidad de pago o su calificación de riesgo, ahí solo eso, calificación de riesgo, dice, no es sujeto de riesgo, vean que con el leasing podríamos, bajo nuevas reglas, que la persona accese vivienda. ¿Por qué nuevas reglas? Porque no le aplicaría una calificación de crédito tradicional. Usted, en este caso, el propietario, sigue siendo el dueño de la casa. Usted es el que está usando la casa bajo estos modelos de contratos. Y entonces en el leasing, ¿qué elementos hay favorables para el operador, el que está metido en estos programas? La ejecución de la recuperación de la casa.
Hay un tema que la ley ahorita, cuando entre en discusión, sí va a tener fuerte. Creo que eso sí va a ser un tema, el tema del desahucio. Los modelos de leasing, tanto en la versión chilena como en la versión colombiana, son mucho más expeditos en desahucios que lo que es el modelo de alquiler tradicional, gente. Entonces, eso sí va a ser importante. Y bueno, y queda un último elemento que se está contemplando, y así se hace también en Chile, se hace en Colombia, en Perú, que es que haya un bono de alquiler. Yo tuve una reunión hace un par de meses con don Dagoberto Hidalgo, el gerente del Bambi, viendo un poco las expectativas del Bambi con el proyecto, y el Bambi le gusta el proyecto. De hecho, ya probablemente el otro año vaya a haber un plan piloto para bono de alquiler. Eso sería que estas familias que necesitan armar la cuota, armar la prima, y al rato no les alcanza para que dentro del alquiler tenga un poquito de ahorro, sería el banco hipotecario el que les daría durante un plazo predeterminado, por ejemplo, 2 o 3 años, el bono de alquiler para que le ayude a formar la prima con el cual va a ejecutar la compra dentro de 3, 4 o 5 años. Son modelos bastante interesantes. Cierro acá entonces el capítulo de crédito hipotecario y quería rápidamente hacer un recuento de algo que también en el sistema yo he venido comentando cuando he tenido oportunidad acá en este foro y con algunos gerentes en privado, comentarles que el tema de pymes es un tema que no deberían de dejar de fuera de esta óptica. Aquí comienzo con una revisión bastante reciente. Esos son los datos de Banco Central, si me siguen acá. Estas son las tasas de interés que se están pagando en el sistema financiero, en sus diferentes tipos de intermediarios, bancos públicos, privados, cooperativas, mutuales financieras, de las diferentes modalidades de crédito y el promedio de la olla de crédito. Esos son datos de hace una semana, del 19 de octubre de este año, comparado con con septiembre del año, este es octubre de este año contra septiembre del año 2020. Vean las tasas, que siempre lo pongo como referencia, la tasa de consumo y la tasa ponderada. Vean que la tasa ponderada de los bancos públicos en este momento es bastante baja, y eso lo que nos refleja es que tiene una olla de colocación más dispersa. La tasa de crédito ponderada de toda la cartera de crédito de los bancos privados anda en el 11.66. Las cooperativas, si bien es cierto, hay que reconocer que el año pasado acá han hecho un esfuerzo para bajar la tasa, sigue siendo una de las más altas. Y aquí sí hay que tener claro que, salvo el caso de las mutuales, que tienen una cartera de crédito en consumo muy pequeña, las financieras son las únicas que están fuera del grupo de las tasas de interés más bajas. Un poco acá el punto, cuando veo este cuadro, es qué tanto las cooperativas, repito, este grupo acá, vean que la tasa de consumo promedio, y los que nos acompañan acá, creo que para sus propias entidades ya pueden hacer números de qué tanto es su tasa promedio, pero en promedio todo el sector, dice esta información de Banco Central, está cobrando 14.83% de tasa anual en el 2021. Aquí lo que me interesa discutir es un poco la presión que podemos vivir en los próximos meses de los bancos públicos, incluso los bancos privados, por bajar tasas. Es decir, uno pensaría que en este panorama donde muy pocos clientes son buenos clientes para acceder a crédito de consumo, cuidado, y los buenos clientes van a ser bien buscados, y entonces lo he venido repitiendo, que estaríamos a expensas de que tuviéramos una pequeña guerra de tasas, sino que es también de recompra de saldos. El Banco de Costa Rica lo está haciendo el Nacional, el Popular, comprando saldos de crédito de consumo de nuestros asociados, donde la pregunta con la que cierro es, ¿qué tanto podemos bajar la tasa de interés en el caso de la cartera de consumo para poder competir con un banco público y hasta con un banco privado si es que se lo propone? Y aquí entonces eso hay que tenerlo claro, ¿a qué tanto las cooperativas pueden hacer eso? Y el otro punto es cómo hacen las cooperativas realmente, vean, para tratar de bajar su olla promedio. Y mucho del problema es el que acabamos de ver. ¿Por qué este 14.26 es difícil de bajar? Porque estamos concentrados en crédito de consumo. Esa es la lógica más simple. O sea, las cooperativas no van a poder bajar su costo promedio de olla de fondos, porque hoy el crédito más relevante es el crédito de consumo en un 70%. Entonces, ahí sí estamos atados. Y no me alcanza el tiempo, pero el otro tema es, bueno,
¿Y qué pasa si las cooperativas comienzan a bajar su tasa de crédito de consumo? Entonces, eso sí va a ser un tema de discusión, que probablemente al rato lo vemos en otro webinar, que implica cómo le va a presionar el margen de intermediación a las cooperativas. Porque tenemos el otro problema, aquí no lo toqué tampoco, que es el tema de que tenemos las tasas de interés pasivas, lo que le pagamos a los asociados, más alto el promedio del sector financiero. Si hiciéramos este mismo cuadro por tasas de captación, no hay dónde perderse. Saldríamos también con las más altas en captación. Entonces, aquí el punto es prepararnos para lo que viene y saber qué tanto podríamos bajar esto y al mismo tiempo saber que el margen se nos podría estrechar fuertemente. Entonces, este 1426, pongámosle punta porque cuando tratamos de explorar otras carteras de crédito, ya ahí comenzamos con este pero. Hemos tenido una tasa de crédito, una tasa de ingresos, la que reciben las cooperativas, relativamente buena, pero dependiente, repito, de cartera de consumo. Y entonces cuando hablamos de meternos en otros nichos, ¿cuál va a ser el primer elemento a tomar en cuenta? De que esos otros nichos nos van a llevar a tasas que están basadas en tasas de crédito más baratas. El crédito de consumo tiene la particularidad de que es un crédito, y vean igual que en muchas de tarjetas, un crédito alto, una tasa alta. Ahí nada más les recuerdo, alguna gente tal vez a veces no se acuerda, el año pasado, en diciembre del año pasado, se aprobó una modificación a los artículos 1, 3, 4, 14 y 16 de la ley 7391 de las cooperativas. Eso salió publicado en esta gaceta, que ahí les dejo la referencia. Y en su artículo 16, lo que hizo esa nueva modificación a la ley de cooperativas es ampliar los productos y servicios que hoy las cooperativas pueden dar. Y para los que no tienen al tanto, las cooperativas pueden conceder préstamos, créditos y avales directos asociados. Acordémonos que mucho del tema siempre ha sido el crédito, pero ahora podemos dar avales. Y la parte que me interesa, ya ahora sí, directamente autorizado por esta modificación a la ley de cooperativas, conceder préstamos, créditos y avales directos a micro, pequeñas y medianas empresas a los que los asociados de la respectiva cooperativa sean dueños de la totalidad de las acciones o cuotas del capital. Es decir, las cooperativas están autorizadas para que le podamos dar, que antes se le daba crédito directo personal al asociado. Y aquí vean un poquito la trampa. ¿Cuántos de nuestros asociados tienen créditos de estos de consumo a tasas altas cuando lo han usado para negocios que ellos quieren emprender? Aquí no, la ley nos dice, usted puede ya dar créditos a un asociado en el cual él sea el dueño 100% de esa empresa o tenga la parte más representativa de la misma. Eso nos lleva a los criterios que hay que definir para pymes. No quiero aquí entrar en muchos detalles, pero sí quería la mañana de hoy ubicarlos. Cuando se habla de pymes, en el medio nuestro local, la caja, por ejemplo, usa una metodología para clasificar pyme por empleados. La que se usa a nivel de MEIC y de banca de desarrollo es una como esta, donde se hace una parametrización. Se usan tres variables fundamentalmente. Se usa la cantidad de empleados, se usa el valor de las ventas y se usa el tamaño de los activos. Activos fijos o activos totales, eso depende del tipo de industria. Eso se pondera y genera un indicador que se llama la P, que es el ponderador del mercado de las pymes. Si esa P es menor que 10, usted es una pyme de microempresa. Si está entre 10 y 35, es una pequeña empresa. Y si la P va de 35 a 100, es una mediana empresa. Dicho de otra forma, ya la pyme no es solo empleados, es qué tanta volumen de ventas haga y qué tanto activo tiene. Entonces, podría suceder que una pyme puede ser pequeñita, lo digo por experiencia propia, tengo por ahí unos conocidos que tienen muchachos jóvenes que tienen su pyme, son casi, creo que son 4 o 6 ellos, y hacen ventas bastante fuertes porque se dedican al tema de las animaciones digitales, le venden a empresas en Estados Unidos. Entonces, la pyme hoy, hay que salirse un poco de ese concepto, con todo respeto lo digo, es la pyme simple, agrícola o comercial. La pyme hoy es un concepto mucho más amplio que pasa por no solo empleados, sino que también cuánto factura y qué tamaño tiene de activos. Esto de los activos es importante para saber realmente si estamos hablando con una empresa que ocupa mucho equipo, poco equipo, y eso es determinante en el concepto del crédito. ¿Qué es lo que quiero un poco acá revisar? Bueno, ¿qué es lo que pasa en el mundo de las pymes? Bueno, estamos viendo proyectos, ya no vamos a ver al sujeto. Y aquí entramos a otro tema que sí nos saca de la problemática del ingreso. Cuando estábamos muy metidos en el crédito de consumo, lo que veíamos es que le queda capacidad de ingreso.
Ahora, cuando estemos en pymes, vamos a analizar proyectos. ¿Cuál es el producto? ¿Qué mercado? ¿Qué competidores? ¿Qué precios? ¿Qué tanto know-how tiene esa empresa? Si es asociado, es una empresa nueva, su estructura, cuántos están metidos dentro de la empresa, sus costos, su experiencia, su sinergia con otros negocios, cómo es que este tipo de empresas están operando. Es una empresa del asociado que está ligado, por ejemplo, al nicho en el que opera. Qué sé yo, pensando, no sé, un asociado de Copeuna que haga negocios con la UNA, un asociado de una cooperativa de la zona agrícola que haga negocios con empresas agrícolas o empresas industriales. Un poco son los temas que hay que valorar. ¿Qué es la parte complicada mucho esto? Este tipo de temas. Todo lo que implica hacer un análisis de pymes nos lleva a todo el tema de autorizaciones, información de los costos de producción, todo el tema de estudios de mercado para saber si ese producto que nos están diciendo que hay que financiarle al señor tiene posibilidades de colocación, todo el tema de precios y todo el tema de tecnología y patentes. Mucho, incluso cuando se hable de pymes, no es solamente decir que vas a financiar la empresa, es saber si esa empresa está realmente autorizada para entrar en el nicho que pueda hacer. Entonces, el tema de la administración del producto en pymes, y ahí hay que ser claros con respecto a lo que hemos estado haciendo, crédito de consumo o crédito hipotecario, sí demanda más esfuerzo, mucho más, que es un tema que ahorita voy a cerrar ahorita con el tema de los requerimientos. Generalmente, y aquí lo resumo, traté de resumirlo, ¿qué es lo que vemos en pymes? El financiamiento para capital de trabajo. Capital de trabajo significa que es aquel señor que tiene una empresita que ocupa materia prima, ocupa comprar harina, ocupa comprar algún producto que se va a procesar para volver a salir. Entonces, las pymes pueden estar orientadas al que el financiamiento que requiere ese asociado o esa pyme es capital de trabajo. Podemos pensar también que pymes, desde el punto de vista de financiamiento, es refinanciar al señor, a la empresa. Ese asociado se estuvo financiando con XX, desde los colombianos hasta quién sabe con quién. Entonces, la cooperativa podría entrar y coger esa deuda que ya tiene. No está financiando nada, sino una cancelación de pasivos y se deja la deuda. El otro tema es la pyme, que ya pensando en pymes de cierto tamaño, las medianas y cuidados, sino un poquito más grandes, que ya ocupan maquinaria, equipo, vehículos. A una pyme, desde el punto de vista de la naturaleza de su producto, al rato ya no solamente requiere tener un equipo productivo, sino una red de distribución. La pyme al rato puede requerir, por ejemplo, temas de remodelación o edificios, necesita espacio y resulta que ya el alquiler no es disponible en la zona o va a tener que construir un edificio de ciertas características que cumplan con este tipo de cosas. Y por ahí también lo dejé. En pymes también podemos pensar en empresas que quieran meterse en el negocio de franquicias y la cooperativa, dentro de lo que puede ser una línea de crédito, le estaría dando crédito para financiar su franquicia. Estos son los conceptos. Cuando hablamos de pyme, a veces nos cuesta entender qué estamos financiando. Bueno, esto que ustedes ven en el slide es lo que estamos financiando. Capital de trabajo, refinanciar pasivos, financiarle a esas empresas la maquinaria, el equipo, financiar toda la parte de la parte de activo físico y hasta activos. Condiciones generales que a veces podríamos, aquí traté de hacer un recuento de lo que en estos días vi en el medio, de cómo anda. Las condiciones generales de los créditos pymes se manejan de dos formas para los que no están muy familiarizados: el crédito directo o la línea de crédito. Para los que no están muy familiarizados son cosas distintas. El crédito directo es que si ya nos metimos en pyme y le dimos a un asociado, por ejemplo, una línea de 30 millones, le desembolsamos el dinero. Eso es crédito directo, los 30 millones, y en ese momento cobramos esa tasa de interés que tenemos sobre ese crédito. La línea de crédito es como la tarjeta de crédito, ¿verdad? Tenemos aprobado un determinado monto, pero nos van cobrando sobre la parte desembolsada. Hay que ser claros que cuando la línea de crédito es un poquito grande, si alguien me dice, mire, es que vamos a darle una línea de crédito de 20 millones, a usted le van a cobrar el interés sobre lo que usted está usando esa línea. Por ejemplo, 5 millones, pero ¿cuál es el problema? Que si la línea es muy grande, marginalmente algo le van a cobrar a usted, el usuario, el disponible de ese fondo, por la parte que no estés usando. Las líneas de crédito son modalidades que a mucho empresario le gusta porque es tener plata, como dicen, tipo tarjeta de crédito, pero dependiendo de los montos, sí tiene el problema de que obviamente si usted no está usando la línea, le resulta muy caro a la entidad financiera, y en el medio marginalmente sí te cobran algo de tasa de interés por no usar eso. Ahora, la línea de crédito
como, de nuevo, muy semejante el caso de la tarjeta de crédito, en plazo sí es diferente a la línea de crédito directo. La línea de crédito generalmente son líneas a 18 meses. ¿Qué significa eso? Que te di 10 millones, usted la va usando y tiene 18 meses para pagarme. Si usted al final cogió de esos, ejemplo, 10 millones, cogiste 5, en este momento que cogiste 5, te tiran tenés los 18 meses de plazo. Si vas y coges dentro de 5 meses otros 5 millones, ahí nacen otra vez los 18 meses. Pero la línea de crédito tiene el tema de que se va cancelando y usted tiene otra vez autorizado el uso de los recursos. Lamentablemente, precisamente por un tema de manejo de flujo de la entidad, la línea de crédito a retos es lo más conveniente para algunas entidades porque recuperan más rápidamente la plata y al mismo tiempo el asociado sabe que lo tiene disponible. Dependiendo de la fuente de fondos, al rato a algunos les gusta el crédito directo. Hay que entender que si vas a financiar materia prima, un crédito de 18 meses es suficiente porque esa materia prima ya metido en el producto lo recuperas con la venta. Pero si vas a financiar maquinaria, vehículos, necesariamente tenés que irte con líneas de 60 meses. Ahí sí ya es un tema de la naturaleza del financiamiento. Aquí sí destaco, vean esto, es un poco un benchmark que dicen en estos días de cómo andan las tasas de interés de pymes en el medio. Un poco revisé bancos públicos y privados. La más alta que me encontré fue un 12. Y aquí sí, para mañana hoy sí les diría para que apuntemos con respecto a lo que acabamos de ver de las tasas de crédito de consumo. Hemos estado acostumbrados a dar créditos de consumo a 14. Meternos en este mundo del PYME, aparte de los efectos que estamos viendo, que es un aprendizaje, financieramente la cooperativa empieza también a resentirlo, porque aquí sí nos va a llevar una discusión. ¿Cómo hacer que si financiamos esto desde nuestros propios fondos, vamos a ver el impacto de la tasa de intermediación? Porque ya antes estábamos colocando a 14 y estos préstamos, repito, en el mejor de los casos, cuidado, nos llevan a un 12, es decir, 2 puntos menos de lo que tenemos. Y aquí sí, nada más, a veces se nos olvida, tampoco es un crédito ya basado en el ingreso disponible, sino que ya ocupamos garantías. Eso va de garantía hipotecaria, la finca, la casa, pasa por garantía prendaria, el vehículo. Garantía mobiliaria, para los que no están muy familiarizados, es usar los inventarios, por ejemplo, como garantía. También se pueden hacer elementos abiertos desde el punto de vista, por ejemplo, hacer como una pequeña titularización. Las ventas futuras que usted va a recibir me las pone en el fideicomiso garantía. Entonces, de todo lo que usted le venda, tiene que irse a una cuenta primero, que es la cuenta del fideicomiso, y yo le devuelvo la diferencia. Y las comisiones por desembolso son interesantes, son de 1 a 2. Aquí sí, cierro este capítulo. Meterse en pymes en términos de financieros para las cooperativas como una opción, y yo no lo descarto, sí nos tiene que replantear lo que ya ahorita vamos a ver, que es la parte final de fondeo. Es decir, las tasas de interés de ese nicho de mercado son sustancialmente, hablo ya de al menos 2 o cuidado hasta 3 puntos más bajo que las tasas que hoy tenemos en crédito de consumo. ¿Qué es el impacto final que tengo aquí en crédito de pymes? Por ahí hay un micrófono abierto, don Dilson. Gracias. Cierro acá, que esto no es de extrañar, pero sí tenemos que verlo. Desde el punto de vista del impacto que esos créditos van a tener en la cartera de las cooperativas de ahorro y crédito, revisaría casi que estos 2 elementos que vienen aquí a continuación, estas 2 pantallas, que es, comencemos con el apetito de riesgo de la cooperativa. Y esto nos lleva al tema de qué tanto la cooperativa empieza a moverse hacia un campo en el cual nunca se ha metido. Y ahí eso nos lleva por temas que, como ustedes comprenderán, es un tema de qué tanto queremos que ya tengamos más pymes que cartera de consumo en la cooperativa. Y bueno, y si hablamos de las pymes, el problema que se nos viene es cuáles proyectos o cuáles pymes quiero meter dentro de la empresa, dentro de la cooperativa. Hay un tema de selección. Generalmente hay que, también en esto son muy abiertos. Casi todos los intermediarios financieros están financiando pymes a partir de 2 o 3 años de operación. O sea, no es un tema de que usted vaya a financiarle al asociado un emprendimiento. Ahí va de nuevo el tema de apetito. Es decir, uno podría decir, me meto, pero voy a financiar empresas que tienen al menos 2 o 3 años. Y eso también nos lleva a este último tema que acabo de comentar, que es el fondeo de los proyectos. Voy a financiar pymes con tasas, repito, más bajas que la de consumo,
usando capital de los asociados o usando alguna reserva que he construido. Si uso capital de los asociados, ¿cuál es el problema desde el punto de vista de fondeo? El margen. Yo tengo ya eventualmente que devolver el capital o que tengo que devolver las captaciones, y con tasas más bajas nuestro margen se nos aprieta. Entonces, mientras más dedico mis recursos, ya sea de las captaciones a este tipo de crédito, eventualmente más presión voy a tener a la baja en el margen financiero, y eso, ni qué decir, nos va a presionar el final de periodo. Cierro acá con un último elemento que no hay que dejar tampoco de ver. Dentro de las cooperativas, que lo hemos tenido muy acostumbrado, mucho del manejo del crédito de consumo, como ustedes comprenderán, fundamentalmente ha sido casi que siempre garantías prendarias, o cuando mucho garantías hipotecarias. Aquí estamos hablando de otro concepto, ¿eh? No es la casa del asociado, es la propiedad donde está la empresa. Entonces, hay un tema que hay que aprender mucho, el tema de las garantías reales o los flujos esperados, qué tanto vamos a tener conceptualización de los riesgos basado en estos nuevos parámetros. Un tema que también no se puede uno ubicar. El crédito PYME implica que el personal hay que capacitarlo, hay que invertir, ya sea capacitándolos o trayendo gente que meta en la empresa, haciendo crecer un poco la estructura basada en que esa gente conoce de ese tipo de proyectos. Y un tema que yo siempre no descarto mucho, y casi que todo el mundo lo tiene en pymes muy claro, mucho de este proyecto a nivel de la cooperativa, no solo del asociado que tiene su empresa, es de dónde cogemos fondos o de dónde cogemos apoyo institucional que apalanquen la estrategia. Y aquí, ni qué decir, el apoyo más relevante a nivel institucional es Banca de Desarrollo. Para los que no están muy familiarizados, Banca de Desarrollo lo que te genera en un crédito PYME es el famoso tema del aval. ¿Y cómo funciona esto? De que si la cooperativa, por ejemplo, le dio pasando por el programa de Banca de Desarrollo, ya tiene un aval de Banca de Desarrollo. Si le dio un crédito de 10 millones y el sujeto al final, la empresa que tiene el crédito, no pagó y ya está dentro del programa de Banca PYME, Banca de Desarrollo da avales de un 60, de un 70%. Entonces, la cooperativa recuperaría de esos 10 millones un 70%, 7 millones. El otro 30, obviamente, es parte del riesgo de pérdida que tendría. Pero, como ustedes ven, meterse en otros programas de Banca de Desarrollo le genera cierto elemento importante. Primero, porque esos recursos ya están dentro del modelo de financiamiento de Banca de Desarrollo y tiene más experiencia. Conozco por ahí algunas cooperativas que ya también están viendo fondos internacionales, tratando de ver algún tipo de conexión con algún tipo de empresa que financie este tipo de pymes. Ahora que está de moda el tema del ambiental, podríamos pensar que eso llegue. Cierro acá. Cuando hablamos de todo este tema de los pymes, aquí sí hay algo importante. Si pasamos por Banca de Desarrollo, para los que no sabían, hay toda una normativa también de cómo clasificar un crédito en Banca de Desarrollo. Banca de Desarrollo, cuando te da los avales, tampoco es que lo hace a ciegas, es decir, hay todo un protocolo, por ejemplo, que las cooperativas tienen que entregar información de qué son los créditos, para quiénes va. Banca de Desarrollo revisa todo eso y al final genera una autorización para el aval. Y igual, si dentro del programa de control del crédito la gente se está deteriorando en el pago, la gente no paga, le van haciendo calificaciones bajo esta directriz, que es la directriz 1516 de su jefe, que tiene que ver con el sistema de clasificación de riesgo de los préstamos de Banca de Desarrollo. Eso es lo que les traía, don Dilson, don Carlos. Si gustan, abriríamos espacio para comentarios, preguntas. Sí, puedo. Por favor, en el chat hay varias preguntas, pero primero evocamos las consultas directas de ustedes. Con todo gusto, por favor. Gracias. Les habla María del Carmen Molina Ballestero. Aprovecho para saludarlos a todos. Igualmente, doña Carmen. Agradecer la charlita tan interesante. Es que quería ver si yo asocié bien cuando estaba explicando el leasing habitacional más crédito bancario de Chile y Colombia, con lo que tenemos en Costa Rica del plan de ahorro y crédito del Limbo, donde si yo quiero 30 millones, elijo un plan, elijo el tiempo
ahorro la tercera parte y luego ellos me prestan las 2/3. Entonces a mí como que se me pareció un poquito a eso, ¿no? No, muy buen comentario, doña Carmen. Efectivamente, aquí, permítanme, ¿están viendo ahí la filmina? Me confirman. Sí, señor. Sí, efectivamente, el programa de ahorro y crédito, el INBU, estaría incorporado dentro de esta versión en el sentido de que la gente que tiene los programas de ahorro y crédito podría aplicar dentro del leasing. ¿Qué es la diferencia, doña Carmen? Y para todos los presentes, la diferencia es que, y para los, yo tengo por ahí un plancito, nunca lo he usado, por ahí lo tengo, o no sé cuántos aquí lo tienen, que era que usted está pagando, acumula el plan de ahorro y le dan el crédito. Y efectivamente, eso se parece mucho. La diferencia es que en ahorro y crédito limbo no puedes entrar a la casa. El leasing habitacional, como lo acabo de resaltar, no hay traspaso de la propiedad. La casa usted con alguien, y pongo el ejemplo, la ley permite que si usted va y se pone de acuerdo con un desarrollador y está dentro de esta modalidad de leasing, el desarrollador le dice, vea, hagamos el contrato y usted determina a qué plazo. Leasing comienza a partir de 3 años. Y entonces usted dice, quiero un contrato de 5 años. Entonces, usted ya entra a la casa directamente. Usted ya está en la casa. Esa es la diferencia con ahorro y préstamo. Ahorro y préstamo tiene el problema de que nos deja amarrados a que necesitamos ahorrar primero para ir a la casa. Esto es un modelo que permitiría, exacto, que usted entre y más bien ahí sí, lo que la ley está contemplando es la posibilidad de que si usted tiene el programa de ahorro y crédito, ese programa sí tenga que usarse exclusivamente para esa casa. Obsérvese un poco el engranaje que estamos tratando de hacer. Si usted tiene ahorro y crédito, perfecto, siga ahorrando, pero sí tendría una condición, es que si usted firma leasing para esa casa, el ahorro que usted está acumulando tiene que ser usado para esa casa. Los programas de leasing tienen una condición, como les resaltaba, que es este que está aquí abajo, que es el ejercicio obligatorio de la opción. Véanse que si el empresario les dio a ustedes la posibilidad de que se quedaran en esa casa 5 años y ya está pactado el precio, está esperando que usted ejecute la compra. No es posible que usted llegue al año 5 y le diga que no le va a comprar la casa, porque el negocio, el desarrollador fue posponer 5 años. Aquí, por temas de tiempo, también no lo comenté, la ley, la propuesta de ley estaría permitiendo algo que en Costa Rica no se ha hecho, que se hace en Colombia, que es en la versión colombiana. En Colombia, las entidades financieras, llámese bancos, cooperativas, hacen leasing directamente. ¿Y qué significa esto? Hacen leasing directamente significa que las cooperativas podrían comprar paquetes de casas y alquilarlas bajo esta modalidad. Es decir, en el balance de la cooperativa, que hoy no está permitido, las cooperativas podrían coger casas nuevas o incluso, va de nuevo, una casa en dación de pago que un asociado tenía como garantía de un crédito y no pudo pagar. La cooperativa, si esta ley esperamos que entre en vigencia, le permitiría a la cooperativa agarrarla y como ya ustedes pueden presumir, muchas veces tener una casa en dación de pago es costoso para las entidades financieras. Mantenimiento, vigilancia, y resulta que no encontramos un comprador. Y entonces la casa ahí se está deteriorando y la cooperativa al final prácticamente la tienen que pasar por pérdida. La ley lo permitiría es que si las cooperativas, igual que los bancos, tienen casas en dación de pago, las utilicen para hacer leasing habitacional con el mercado. ¿Listo? Excelente, muchísimas gracias. A la orden, doña Carmen. Don Guido Aguilar, por favor, usted, continuamos con usted, con su consulta. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, saludo para todos. Muchas gracias, don Melisandro. La consulta concreta es esta. El proyecto de ley incluye la posibilidad de que una persona, digamos una persona joven, lo que requiere en primer momento es un apartamento, posteriormente a los años, digamos, tiene una familia y requiere uno más grande. Entonces la consulta es, existe está establecido en el proyecto de ley que esa persona que empezó con ese pequeño, digamos, apartamento, luego pueda pasar a otros de otra sin necesidad de hacer un nuevo proceso. Muy buena pregunta. Sí, lo que sucede es que ahí sí tendría que él que vender, vamos a ver, vea lo que decíamos del tema del ejercicio de la opción. Como ya usted pactó esta opción, usted lo que está diciendo al señor de la casa es que usted se le iba a comprar.
Si resulta que a los 3 años usted dice, ya no quiero comprarle, entonces lo que sí se está permitiendo es que los ahorros acumulados que usted tiene, que son los que usted iba a usar para la prima, tiene que tratar de venderlos para que alguien se lo pague al señor que tiene la opción de compra. O sea, usted se puede ir de la casa, pero como hay que compensarle porque usted no ejecutó la compra, lo que usted tendría que hacer es, si no quiere perder estas primas, usted tiene que encontrar otro comprador. Esa es tal vez, don Guido, la parte que sí hay que tener cuidado. Sí se permite, pero lo que sí el sistema protege, porque esa es la opción, ese es el mecanismo, el objetivo más cuidadoso, es que si alguien se metió al modelo de leasing, que es estos desarrolladores, sepan que se va a hacer la compra de la casa. Entonces, si usted no es el que la compre, otro la puede comprar. Entonces, en ese momento, usted se puede ir, pero si usted no consigue que alguien ejecute la opción, los ahorros que usted acumuló, lamentablemente ahí sí se le van a compensar a favor del empresario o del dueño de la casa, porque lo que se quiere es la opción. Si usted va de nuevo, tiene un primo que quiere esa casa, nada más es un tema de traslado de contratos, así se está permitiendo, y usted se puede ir a otra casa. Pero el tema así complicado es eso, que si usted no consigue a alguien, en ese momento usted puede no ejecutar la opción, pero sí perdería el ahorro acumulado, porque es parte del principio de proteger al dueño de la casa, porque si ustedes se fijan, uno de los temas más complicados en vivienda, ¿cuál es? Que las casas van cambiando de valor. El leasing, ¿qué es lo que se protege para las partes y sobre todo para el inquilino? El leasing, cuando usted firma el contrato, usted firma desde hoy el precio futuro de esa casa, no se le puede cambiar. Si usted dijo, mire, esta casa vale hoy 26 millones, como acá en ejemplo, usted con el empresario define que va a costar 29. Y el momento que puso la firma ahí en el contrato, ese precio no puede cambiar. Dicho de otra manera, puede ser que, véanlo de esta forma, que dentro de 3 años el mercado de las casas es tan bueno que esa casa que el empresario la vende a la 29.4 ya vale 35. El tipo no puede salirse del contrato. Ese es el argumento más fuerte que tienen estos modelos. Protegen a las partes y sobre todo a ambos. O sea, no solamente al protilino lo va a proteger. Y lamentablemente eso sí es cierto. Si usted no quiere ejecutar la opción por algún elemento, sí hay que compensarle eso al empresario o al mismo banco. Uy, claro que yo puedo leerla. Lo que pasa es que como son varios temas como Don Meli, tenemos a don Johnny Mejía y luego a doña Crisia Rojas. Muchas gracias. Buenos días a todos. Saludo muy cordial a Melisandro. Excelente exposición. Gracias, Melisandro, de acuerdo con lo que usted ha expuesto, yo veo un futuro muy problemático para las cooperativas de ahorro y crédito. Normalmente, para poder conseguir los recursos, ahorro de los asociados, se debe incentivar, sea premiando la rentabilidad del capital social o pagar tasas de interés elevadas, lo que nos lleva a no ser competitivos de acuerdo con la tablita que usted nos presentó ahí, con la banca pública, la banca privada y otros agentes financieros. En esas circunstancias, obviamente, estamos en una situación muy difícil y nos obligaría a reinventarnos casi para poder subsistir. E ideas como estas de leasing, más que rentabilidad o ahorro, lo que se viene es el servicio al asociado. Ello implicaría una reinvención casi de las cooperativas de ahorro y crédito para poder sobrevivir. Gracias. Gracias, don Johnny. No, tocó usted un tema, voy a tratar acá a ver si permítame que se me está quedando pegado. Sí, usted tocó un tema que definitivamente es crítico, que es el tema de la competencia. Permítame acá que lo perdí, la tasa de interés que... disculpen, acá voy a tratar de ubicarme, acá está. Perdón, don Melisandro, se me olvidaba mencionar. ¿Sí? Tanto la tasa de interés poco competitiva
también tenemos otro problema que se está presentando y es los índices de morosidad que se están dando, ¿verdad? Correcto, correcto. Aquí, don Johnny, el tema, y lo digo con todo respeto, es, estamos en un nicho que históricamente, están viendo ahí las tasas de interés, me confirman, sí. ¿Están viendo la tabla de tasas de interés, don Dilson? Sí, señor. Sí, señor. Sí, Señor. sí. Aquí, Sí, señor. gracias. Sí, aquí, como se acuerdan, les decía, nosotros, las cooperativas, hemos tenido un nicho histórico, más de 3/4 partes de las carteras de crédito ha estado en consumo. E incluso, y aquí los que nos acompañan, y creo que hay varios gerentes generales o gerentes financieros, saben que esta tasa es promedio. Las tasas de consumo han sido hasta 17, 18 y cuidado hasta 20%. Y entonces, esa tasa se ha sostenido o le ha permitido fondear toda la estructura de gasto de la cooperativa y pagar esas tasas de interés de los asociados que han sido captadas. La problemática que nos viene es cómo seguir creciendo, y usted también nos apuntó algo importante. Esa morosidad hace que el ingreso efectivo proveniente de esta tasa sea todavía menor. Entonces tenemos una tasa que ya es alta, hay morosidad, entonces hay exposición de repago y casi que uno no hay dónde perderse. O sea, tenemos mucha presión en el nicho de cartera de crédito de consumo. Si alguien me dice, ¿podemos sobrevivir? Claro que sí, pero te lleva elementos como cómo seguir sobreviviendo cuando el crédito, cuando el costo de los fondos, como tocó don Johnny, es alto. Porque si empezamos a bajar tasas, que yo no dudo que algunas cooperativas ya lo han hecho, lo que estamos haciendo es que el margen de intermediación de la cooperativa se empieza a reducir. Y eso va a presionar los costos operativos y al final también va a presionar los excedentes. Entonces, no hay dónde perderse. ¿Cuál es el punto acá? Bueno, ¿qué tanto posibilidades tenemos en otros productos? El leasing creo que vendría a ser un complemento. Hay que ser claros, es un tema de volumen. En leasing, si quieren verlo como tasa equivalente, ¿qué podríamos pensar? Los leasing andan muy parecidos a las tasas de interés de vivienda. Que aquí les dejé las tasas de vivienda. La vivienda hoy, por ejemplo, en el sector anda en 9.27. Entonces, imagínense empezar a crecer en una cartera de vivienda, que es esta de leasing nuevo, póngale que a un 10, cuando ya venimos de 14. Entonces, igual en pymes estamos en un 11, 12. Entonces, tenemos el problema de dónde crecer, que se nos está complicando, y que si empezamos a migrar a otros negocios, hay que migrar teniendo claro que la intermediación, el margen, se nos va a bajar. Y entonces eso nos devuelve a la fuente de fondos. Y uno diría, qué complicado sostener una fuente de fondos tan caras como la que hoy tenemos en el sector. Yo he venido comentándolo y lo digo con todo respeto, creo que las cooperativas ya tienen que ver modelos de financiamiento de largo plazo, cómo financian más en el crédito, en el sistema financiero bancario, los fondos de Infocó o fondos institucionales, para tratar de sostener más ese margen de intermediación. Pero un poco la problemática es eso, consumo se nos va a caer y los nuevos productos, como estos que estamos viendo, el leasing y crédito de pymes, es una buena alternativa, pero las tasas de interés de esos productos no te va a compensar lo que vas a dejar por colocar esos créditos y perder con el crédito de consumo. Entonces el panorama es un panorama de reflexión. Doña Crisia. Muchas gracias, don Melisandro. Sí, doña Crisia, continuamos con doña Crisia, por favor. Buenos días, muchas gracias a FECOPSE y don Melisandro por esa charla tan interesante. Don Melisandro, a mí lo que me gustaría saber es, hasta tanto no se apruebe este expediente del 22455, que está, este proyecto que está presentando, que vos sos parte y están presentando, lo que es el leasing habitacional a nivel de Costa Rica, no lo podemos desarrollar. Vamos a ver, es algo interesante. Lo que existe, y para efectos legales, cuando hablamos de leasing, vean que el leasing es un solo contrato, es alquiler con opción de compra. Es un solo contrato. Hoy, para los efectos legales, doña Crisia, lo que se maneja es que usted tiene que hacer un contrato de alquiler y aparte un contrato de opción de compra. Para que vean un poco la diferencia jurídica. Hoy si alguien dice cómo se hacen estos negocios, en buena teoría, el alquiler con opción, a falta de una ley como la que se está tratando de hacer, requiere 2 contratos paralelos, que usted le firme a alguien un alquiler y el otro el contrato de opción de compra. ¿Cuál es el problema que encontramos en uno y otro? Primero,
Con alquiler hay problemas porque no sé cuántos se acuerdan o cuántos conocen la ley de arrendamientos. Los contratos de alquiler, por definición, no pueden ser menores de 3 años. Entonces, si alguien, por ejemplo, y eso algunas empresas ya lo están viviendo, si usted le firmó a un sujeto, un desarrollador le firmó a un sujeto un contrato de alquiler con opción de compra y fue por 18 meses y llegaron los 18 meses y el muchacho, la pareja, no pudo cumplir, mucha empresa dice, lo saco. Bueno, resulta que esa persona tiene a su favor de que la ley de Costa Rica en arrendamientos dice que los contratos de arrendamiento son de 3 años. Y les tengo que decir que en esa parte los jueces son muy pro inquilino. Entonces, hay empresas que ya, por ahí hay ya el run de que algunas empresas están siendo demandadas porque eventualmente les quieren sacar a la persona con un contrato de arrendamiento menor a los 3 años. El otro, ¿cuál es? Que los modelos de opción de compra eventualmente le dicen a usted, tiene este plazo para ejecutarlo. Y entonces resulta como igual, que muy apretado de que si usted no lo ejecuta en 3 meses, perdiste la opción. Los modelos de leasing tratan de darle un poquito más de flexibilidad al sujeto, de decir, vea, no pude llegar a los 3 años o no soy todavía sujeto de crédito a los 3 años. Entonces, el leasing se puede volver a renovar. Hay un punto también, les comento, que la ley propone, y disculpen que se me fue, era importante, que estamos tratando de incorporar, y es el siguiente. Hoy, cuando alguien quiere ser sujeto de crédito de hipoteca, le aplican a usted el análisis de capacidad de pago. Es decir, usted, por ejemplo, vean el caso más paradójico, pudo haber sido pagador de vivienda durante 10 años, pagando una cuota de 300,000 colones. Usted va a pedir un crédito de vivienda cuya cuota es de 300,000 colones o un poquito menos. Usted pagó vivienda 10 años, 300,000. Va al banco a pedir un crédito hipotecario y la cuota es de 300,000 o menos, pero cuando le aplican a usted el análisis de calificación de deudor hipotecario en el banco, no califica. Esta ley trae algo que también se copió del modelo internacional que se llama el track record. El track record es que si usted está en un programa de estos leasing formales y usted acumuló, por ejemplo, 5 años de pagos, como ustedes ya comprenderán, una de las cosas de estos modelos es que todo queda documentado. Por ejemplo, en leasing, la persona que está en leasing no le paga al arrendador, no le paga en efectivo. El modelo de leasing requiere que todo pase por transacción bancaria. Va a quedar una trazabilidad de los pagos. Entonces, ¿qué significa eso? Que uno podría, como sujeto de crédito, esa persona, Melisandro Quiroz o doña Crisia, decirle al banco, vea mi historial de pago, está demostrado que usted pudo pagar 300,000. Y entonces, el track record es una situación que dice que si usted fue buen pagador de crédito y usted pide un préstamo por un monto similar a la cuota de alquiler, el banco le va a autorizar el crédito. Es decir, ya no pasa por el filtro de capacidad, sino por el histórico de paga que usted hizo, que es un poco lo que hacen en Estados Unidos. En Estados Unidos, lo más simple es, ¿cuánto quiere usted de crédito? X montos. Eso significa una cuota de 200,000. Me devuelvo para ver su historial de pago, y si usted históricamente ha estado pagando esos 200,000 sin cumplir o más, automáticamente le doy el monto que usted me pide. Entonces, eso es algo también interesante que se va a venir. Y la parte aquí, para los efectos de lo que comentaba doña Crisia, es que sí cierra un poco ese hueco que hoy hay legal. Tengo que decirles que la ley también no obvia, no lo puede hacer, eso sí ya lo vimos legalmente. No es que va a desaparecer el arrendamiento como hoy lo conocemos. Simple y sencillamente, un empresario puede decir, no, yo no quiero vender mi casa en el tiempo y lo que quiero es que la gente se quede alquilando. Entonces, va a haber contratos de alquiler, pero estos de leasing, vean ustedes, una de las cosas poderosas que va a tener es que va a estar dentro de toda la regulación del sistema financiero. Así como la gente tiene que ir a pagarle, el señor le va a pagar en cuentas bancarias. Toda esa plata pasaría por las cuentas de ustedes. Muchas gracias, don Melisandro. Sí. Adelante, don Luis, por favor. ¿Está el micrófono apagado o no? Perdón, sí. Saludos a todos. Saludos, Meli. Saludos, don Luis. Gracias por la charla. Todo muy bien. Y nos hace recapacitar en muchas cosas. Yo, por el contrario, a pesar de tantos obstáculos que existen, ¿verdad? Tantas dificultades que vivimos las cooperativas y el sector financiero,
Yo estoy muy optimista más bien por la ley que nos está permitiendo ahora, hay una modificación que hubo hace poco también, en la cual ya podemos incluso incursionar, y vos has mencionado algunos, en nuevos productos y servicios. Hay uno que no has mencionado y que es muy versátil y sería muy útil para hacer nuevas transacciones, que son los fideicomisos. Correcto. Puedes administrar carteras, puedes administrar custodia de títulos, activos de otro tipo, ¿verdad? Financiamientos de proyectos grandes que podrían ser con empresas público-privadas. Sin duda alguna, esa es una opción que no hemos incursionado en las cooperativas. En concreto, tengo 3 preguntas. Te voy a hacer una a la vez porque son temas diferentes. La primera, bueno, ahí las había puesto en el chat. De acuerdo a las 3 opciones que mencionaste de leasing para vivienda, Meli, y las características que conoces de nuestras organizaciones y nuestros asociados, ¿cuál consideras que se ajustaría más a nosotros, a nuestra dinámica y a nuestros asociados? Correcto. Digamos la primera. Sí. Yo te diría que la modalidad chilena, que es el modelo donde la gente que paga la cuota, muy parecido a lo que comentamos ahorita del sistema de ahorro y préstamo del INBU, la gente está acumulando el ahorro en el tiempo. Esta versión chilena, como la gente va a ejecutar la compra de la casa dentro de 5 años, el modelo financiero lo que hace es decirle a la persona, vea, si usted necesita comprar esa casa dentro de 5 años, usted va a ocupar el equivalente del 10% y lo que hacemos es cómo le ahorramos eso. ¿Qué es la ventaja que tendríamos? Primero, el link, digamos, emocional de que la persona está con la cooperativa con el manejo de la cuenta de ahorro. La cooperativa maneja la cuenta de ahorro y eso también tiene que ver mucho con la confianza que los asociados tienen en la cooperativa. El otro, ¿cuál es el parte interesante? Vean que lo que acabo de decir, si usted fue un pagador bueno de alquileres en esta modalidad, la cooperativa sabría, ya conociendo la trayectoria de pago, que dentro de 3 años viene una demanda de crédito de esta cantidad de sujetos, don Luis. O sea, eso te organiza mucho la demanda. Eso es un modelo ideal porque, vamos a decirlo muy claramente, y va de nuevo, el problema acá del leasing no es arrancar, es que cuando llegue a los 4 años, usted ya tiene acumulada el ahorro y entonces hay que darle el préstamo. Ese es el modelo que tiene esta versión chilena. Usted va acumulando los pagos de alquiler, generó la prima y la entidad, en buena teoría, dice, ya tengo generada la prima. La pregunta es, ¿y quién me da el crédito? Ahí sí tendríamos un fallo si las cooperativas no logran hacer el enganche, porque entonces vendría un Banco Nacional y le dice, yo le doy el préstamo, ya cumplió con la cantidad de pagos, el ahorro está en la cooperativa, COPEX, páseme, en este caso, o desde el punto de vista de confirmación, le paga al desarrollador las cuotas acumuladas, que son el ahorro que le da al desarrollador, y el banco le da el crédito. Entonces, para mí es ese modelo que sería súper ideal. Que se ajusta más. Se ajusta más, porque la otra versión colombiana, sí tengo que decirles, y aquí sí les comento, yo tuve una sesión de trabajo hace como casi 2 meses con la gente de la ABC. La gente de la ABC le gusta más esta versión, porque es la versión de un crédito normal. Entonces ya los bancos, para contar, y si ustedes se ponen a pensar, ¿a qué se parece esto? Eso es el leasing de vehículos. Es lo que hacen los bancos hoy. Yo tengo mi leasing de vehículos, no sé cuántos de ustedes, solo que ya son leasing de 15 o 20 años. O sea, es la misma cosa, donde ya ustedes saben, como yo lo traté de mencionar hoy, que la parte más determinante en riesgo, ¿cuál es? Que no hay traspaso a la propiedad. O sea, usted, el propietario del activo, no traspasa la propiedad hasta el día que la pasa. Entonces, para los bancos este modelo le resulta atractivo y se quitan de encima el tema de que las personas tengan que tener la cuenta de ahorro, porque de una vez le dicen, llévese la casa en leasing, le doy el crédito, me saco de encima el tema de la calificación y usted me está pagando en el tiempo como un leasing de vehículos. Perfecto. La otra es, la ley también nos permite hacer estructuraciones de capital, ¿verdad? Así es. Con lo cual podemos captar en mercado abierto, con menores costos y por ende bajar las tasas activas que benefician a nuestros deudores. Así es. No te referiste a podrías tal vez mencionarnos un poquitito de eso. No, con toda razón. Aquí, yo disculpo el caso, de verdad que nos falta poco tiempo. Efectivamente, la parte positiva de la ley es que no solo te deja incursionar en nuevos productos, sino que te dio fuentes de fondeo. Y ahí, sí, como tocabas vos, don Luis,
sí es importante entender algo. Si nos metemos en nuevos negocios, como estamos hablando, leasing, los fideicomisos, pymes, necesitamos una nueva fuente de fondeo más baratas que la que hoy tenemos a lo interno de las cooperativas. Y eso es la máxima que es claro y Luis está tocando. ¿Cuál es la ventaja que hoy sí tenemos, que no teníamos antes de esta entrada, de esta modificación de la ley? Que la ley ahora sí permite que las cooperativas usen vehículos de financiamiento que no dependa del asociado. Entonces las cooperativas podrían ir a bolsa, aquí incluso yo en algún momento lo he compartido con algunos en privado, podrían ver cómo se juntan y hacer un solo paquete para ir a emitir en bolsa, o incluso, que yo no lo descarto, que creo que algunas cooperativas lo han tratado de utilizar, las grandotas, irse afuera y ver qué tanto podrían financiarse internacionalmente con algún tipo de banco cooperativo internacional, una de ustedes o a través de un consorcio. Yo no descarto incluso, por ejemplo, que algunos de esos proyectos, por ejemplo en leasing, ustedes lo pueden hacer a través de sociedades. La ley permite, y de nuevo, por tema de espacio no me alcanza el tiempo, la ley permite que se hagan sociedades de leasing específicamente. Y entonces las cooperativas se podrían juntar, las que quieran, y tener una sociedad de leasing. Y para esa sociedad de leasing, como está planteando vos, don Luis, generar algún modelo de financiamiento para esa sociedad de leasing, en cuyo caso ahí sí tenés un manejo del costo de intermediación mucho más eficiente que el que hoy tenemos. Sí, un poco es la segunda pregunta que tengo, el tema de economías de escala. Y eso que estabas mencionando, ya algunas estamos investigando la administración de fondos internacionales, ¿verdad? Por los costos y por la rentabilidad también que genera. Totalmente. Entonces, también la otra pregunta iba, que me parece que hay que incentivar, sin duda alguna, la creación y financiamiento de pymes, que no es fácil, ¿verdad? Lo hemos intentado por costado, para asociados que generen ingresos adicionales y que estos no dependan solo del salario que tienen en este momento, ¿verdad? Así es. Además, creo que se deben de generar los encadenamientos entre las cooperativas, los asociados, lo cual generaría economías de escala y menores costos y precios para los dueños de estas pymes, ¿verdad? También es importante ese aspecto. Totalmente. Aquí la parte complicada, que yo siempre lo digo, es meterse en el nivel de pymes, don Luis, vos lo sabés, es un know-how, no es lo mismo calificar una pyme que calificar un deudor, entonces hay que aprendizaje. Y segundo, es ese efecto de qué tanto las tasas de pymes, ya obviamos el problema de riesgo, pensemos que empezamos a dar créditos pymes y nos va muy bien. ¿Qué tenemos como efecto financiero? De ahí que la tasa promedio ponderada de lo que nos ganábamos antes empieza a bajar, porque cada vez estoy más dedicando recursos a pymes que tienen tasa más barato, y entonces ahí sí nos devuelve al punto de partida. ¿Cuál es mi fuente de fondos para que el margen de intermediación no se me caiga? Que ese es el desvelo, porque no es solamente meterme en pymes, es que a medida que me vaya a pymes, me voy saliendo de consumo, voy perdiendo rentabilidad promedio en la cartera. Y entonces, si la tasa de costo de fondos, como vos lo tocaste, no la revisamos, flaco favor le hago a la cooperativa porque la tasa de intermediación se me va achicando y menos excedentes en el fondo, ¿va? Entonces, es un dilema. O sea, yo veo alternativas muy bien, tengo que decirles, pero hay que hacer ajustes en el sector. Y uno de los más complicados, y vos lo tocaste, Luis, es las fuentes de financiamiento. Hay que no solamente pensar en nuevos productos, sino cambiar el chip y pensar en nuevas fuentes de financiamiento para el sector, que esta ley, hay que decirles, nos abrió un poco mucho más las opciones. Muchas gracias, Meli. No sé, Luis. Muchas gracias. Bueno, ya para ir concluyendo, vamos a darle la palabra a don Rigoberto Marchena y una pregunta que hace don Ariel León acá. Y con esto ya estaríamos pues concluyendo la actividad de hoy. Adelante, don Rigoberto, por favor. Gracias. Don Melisandro, quería que fuera la filmina donde están los promedios de consumo y... ¿Esta sí, no, la otra. Esas son las tarjetas, esos son los productos por familia. Sí, sí. Pero quiero que donde están los promedios de la banca privada, los bancos nacionales y cooperativas. Ah, pero en tasas de interés. Sí, en tasas. Ok, aquí está. Esta. Esa. Quisiera que me explicara con base a qué se calculan esos promedios que dice promedio ponderado de grupo, 11.66, y de las cooperativas dice 14.26. Sí, eso se calcula, eso es una data, ahí incluso, ahora cuando reciban la presentación, ahí les queda el link, aquí abajo les dejé el link, eso lo actualiza el Banco Central,
Eso es un promedio que es lo siguiente, es cuánto pesa cada cartera de crédito dentro del total de crédito por la tasa. Y entonces eso se está revisando. Este informe lo genera Banco Central cada mes. El promedio al final es un resultado de las tasas, pero también del volumen de crédito que tengas. Para decirlo de otra forma, si usted ve las tasas de interés, por ejemplo, en tarjetas y en consumo, son mucho más altas que el promedio. Entonces la pregunta es, ¿y por qué acabamos en 8.40? Y la respuesta es porque hay mucho más crédito más bajo que el 13, más tirando al 8 que este 13. Una de las carteras que más contarles que más pesa en el sector, en los bancos públicos, en los dos, en Nacional y Costa Rica, es esto que llamamos actividades inmobiliarias, que es el crédito de la construcción, financiamiento hipotecario y un poco de construcción. Entonces, eso jala mucho el promedio en los bancos públicos. En las cooperativas, si usted se fija, vea cómo el promedio está pegado a la tasa de consumo, señal de que es la tasa que más jala el promedio del grupo. En las mutuales, vea lo que pasa. Ellos tienen créditos de consumo más altos que las cooperativas, pero tiende hacia abajo porque su cartera más fuerte es el crédito de construcción, que es un 7.45. Entonces, el promedio ponderado lo que hace es que toma en cuenta el peso de las carteras. Y de nuevo, las COPES están más a 14.26 por lo que hoy hemos visto. O sea, nuestro promedio depende de la cartera de consumo, mientras que un banco público, igual que las cooperativas, no depende de la cartera de consumo, se han ido moviendo. Y entonces ahí es donde nos cuesta a nosotros entender qué hacemos. O sea, cuando tenemos un promedio ponderado relativamente alto, la pregunta es, ¿cómo hacemos para bajarlo? Y la respuesta es, usted la baja o bajando la tasa o metiéndose en otros negocios con tasas más bajas. Entonces, no hay donde perderse en eso, don Rigoberto, pero sí refleja eso. La promedio ponderado de las cooperativas está pegado a consumo porque depende de consumo, mientras que en estos la tasa promedio tiende hacia abajo porque hay otro tipo de carteras de crédito que ellos financian. La comercial, por ejemplo, ya anda como en 8 en el Banco Nacional. Y entonces le quita un poco de peso. Vean que la parte complicada es, si uno quiere verlo así, uno dice, tenemos carteras de crédito muy buenas, en el caso del sector cooperativa, sí, pero estamos concentrados en consumo. Ese es el meollo que yo quisiera que hoy nos llevemos. Es un negocio bueno, pero es tan dependiente, que estamos tan metidos ahí en un 70%, que es muy sencillo verlo. Si bajamos la tasa promedio de todo el grupo cooperativo baja, pero también nos presiona la rentabilidad, don Rigoberto. Muchas gracias. Para servirle. Muchas gracias, don Melisandro. Bueno, la pregunta de don Ariel León de Copamev es la siguiente. En caso que el apetito de riesgo de la entidad quiera financiar emprendimientos, ¿cuáles serían sus recomendaciones y de dónde visualiza los fondos para estos financiamientos? Esto considerando el mayor riesgo que eventualmente el crédito asumiría. Sí, muy buena pregunta. No, efectivamente, pymes comenzaría, yo siempre lo digo, la primera discusión, hace unos días estaba trabajando un plan estratégico con una cooperativa y lo veíamos con el consejo, es la primera que tiene que discutirse uno cuando ve ese tipo de panoramas de nuevos negocios, es el apetito por riesgo. Y ahí un poco el tema es, ¿qué tanto ustedes se van a mover de lo que ha sido riesgo de consumo, el riesgo asociado a ese tipo de carteras versus este tipo de cosas? Yo lo hablaría en términos, de nuevo, que ese tipo de decisión no deja de estar pegado a lo que aquí está, la fuente de fondos. Yo vería, por ejemplo, complicado meternos hoy usando recursos propios, llámese algo del capital o llámese algo de reservas y algo de captación para financiar pymes. Yo casi que diría que para ir en orden y manejar un poco el tema del apetito de riesgos, meterse en pymes, y como lo tocó don Luis Montero, es irnos a revisar las fuentes de financiamiento. Este no es un negocio que yo creo que podríamos presumir que podríamos financiar directamente con recursos de la cooperativa. Uno podría pensar que quizás un experimento, 1 o 2 casos que podrían hacer con base a los recursos que hoy tenemos, porque no va a causar mayor exposición de riesgo en la cooperativa. Pero si realmente quisiéramos un plan serio, la discusión es tener una fuente de financiamientos que no toque la exposición del capital y de los asociados. Pongo el ejemplo. Imagínense el caso de una captación. Cuando agarramos ese colón de captación, llámese esos, no sé, 5 millones de pesos y lo pasamos
a un crédito a la cooperativa, hay mucho control porque estamos basados en el riesgo de crédito, riesgo del ingreso. En este caso, vean ustedes lo que ustedes ven el panorama, los elementos de riesgo son más amplios. Entonces, coger una captación para empezar a crecer en cartera de pymes se nos vuelve un poquito peligroso. Entonces, esa decisión del apetito tiene que ir casi que asociado a que un programa como este debe tener una fuente de financiamiento diferente, más estable, bien programada. Y ahí, de nuevo, cuando uno ve los perfiles donde podíamos visualizar, una de las cosas que siempre uno dice es, esa empresa que estamos calificando, ¿qué tanta experiencia tiene? Yo no me podría hablar de nombres, pero un parámetro que siempre se usa mucho en pymes cuando calificamos es si usted va a financiar empresas nuevas o a empresas en operación. Y la recomendación, tengo que decirles, casi que en todo el sistema financiero es de pymes para empresas que ya están en operación. Incluso una máxima que casi que ustedes pueden presumir que es parte del manejo del riesgo que usted podría tener es que tenga estados financieros. Tal vez no auditados porque sería pedir mucho, pero que tenga estados financieros. Y si ya tiene trayectoria, esta empresa te puede demostrar, por ejemplo, quiénes son sus clientes, quiénes son sus proveedores, qué tanto le ha ido bien en el tiempo con las ventas, qué tanto le ha ido bien con el cobro. Esa información es la que te va a decir cuáles son esos proyectos. Y ahí sí empieza otro tema, que es donde uno debería decir que cada uno de ustedes pueda sentirse a gusto. Construir lo que llamaríamos, cuando hablamos de scoring, que es un término gringo, es cuál es mi mecanismo de selección de proyectos, qué es lo que hace clic con la cooperativa. Uno podría pensar, por ejemplo, que a los señores de Copevegra les gustarían pymes de la región, porque tiene el control, conoce la zona, sabe qué negocios se están moviendo, qué negocios están prósperos. Una pyme, por ejemplo, una cooperativa que está ligada, por ejemplo, al sector de educación, las cooperativas del sector de educación, Copeuna, Copemec, podría uno presumir que le gustan más proyectos afines a este tipo de nicho de negocio. Entonces, en resumen, 3 elementos. El tema del apetito de riesgo comienza también diciendo de dónde voy a coger fondos. Cuando la plata no es de uno, no se puede poner muy osado. Entonces, aquí uno diría que ese apetito por el riesgo, usted podría empezar a moverlo y hacerlo más grande si tenés más holgura de la fuente de fondos. Si tengo fondos que me están quitando la presión de que esa plata se está colocando y yo puedo hacer que no estoy tan expuesto, eso te da más apetito de riesgo y estás más dispuesto a incursionar en proyectos más alternativos. El otro pasa por el tema de este scoring. ¿Qué tanta experiencia tienen las empresas? ¿Qué tanto te estás metiendo? ¿Qué tanto las conoces? ¿Y qué tanto hace clic con la empresa? Con la cooperativa. Yo sí creo que es un tema que no dejo de mencionar, por eso lo puse acá. En pymes, yo les digo, no pierdan la oportunidad de trabajar con banca de desarrollo. Ese sí es un punto importantísimo. Banca de desarrollo no es fácil, o sea, para registrarse como operador, para tener los avales, es un proceso, no sé, me han contado que hasta 7, 6 meses, pero vean que banca de desarrollo es un elemento que te genera cobertura en los negocios de riesgo, porque de nuevo te da el aval. Banca de desarrollo también te valida lo que estás haciendo en cuanto a qué tipo de empresas están entrando. Y el otro tema que es importante es eso, que hablábamos, moverse y no depender mucho de lo que ha sido el financiamiento tradicional de las cooperativas, lo digo con todo respeto, que son nuestros asociados, porque eso es una fuente de fondos que no hay que perder. Pero para este modelo de negocios, yo diría que quizás no es el mejor. Y ahí entonces no se puede hablar de que usted me diga, voy a meterme en este negocio si no has revisado el control del riesgo proveniente de la fuente de fondos, que eso sería importantísimo. Bueno, muchísimas gracias, don Melisandro. ¿Alguien quería hacer una consulta? No, es que no lo logro ver. Ok. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, don Melisandro, y a todos los que nos han acompañado en esta mañana. Tuvimos una reunión que se nos extendió bastante, ¿verdad? Estaba para 1 hora, pero creo que por la importancia de la temática y las inquietudes que surgen, pues llegamos a este tiempo y creo que ha sido de gran provecho para todos, ¿verdad? Decirles que, como lo mencionaba don Luis ahora, vamos a tener que ver en otra charla esquemas de financiamiento, porque ahorita lo que vimos fue opciones crediticias, algunas opciones crediticias, tratando de alejarnos un poco del tema del consumo, que ya se nos ha complicado en las cooperativas, ¿verdad? Pero sí es importantísimo, valiosísimo revisar los esquemas de financiamiento, porque en función a eso, pues podemos tener alcance o
oportunidad para brindar tasas un poco más bajas y que podamos acercarnos, ¿verdad? A tasas pues un poco, digamos que a las que ofrece la banca pública, por ejemplo, ¿verdad? La presentación se va a estar subiendo en nuestra página web, entonces ahí la podrían estar descargando, ¿verdad? Para que ingresen a nuestra página web en fecopse.com y pueden descargar la presentación que don Melisandro nos hizo hoy. Para la próxima semana, ya para concluir esta cadena de charlas temáticas, vamos a estar con don Julio César González. Él es un especialista también en estos temas y desde Colombia nos va a estar presentando el tema el microcrédito como opciones crediticias para el desarrollo en América Latina y lógicamente para nuestro sector cooperativo. Decirles que muchas gracias, ¿verdad? Que vamos a seguir haciendo esfuerzos para poder brindar este tipo de capacitaciones, de charlas al movimiento de la economía social solidaria y esperarlos la próxima semana para que tengamos una reunión pues tan amena como la que tuvimos hoy. Muchísimas gracias, que tengan un excelente fin de semana cada uno de ustedes. Igual, feliz fin de semana. Muchas gracias por su tiempo. Muy bien, todos.